Hola, mi nombre es Marcel Rodríguez y junto a mi compañero Javier Prieto venimos a hablar sobre lo que es un BCO y un PLL. En este caso comenzaré hablando de qué es un BCO y sus aplicaciones básicas. En el ámbito de la electrónica, especialmente en el área de comunicaciones y control, existe un componente muy importante llamado BCO, que significa Voltaje Controlled Oscillator o en español, oscilador controlado por voltaje. Este dispositivo es fundamental en sistemas donde necesitamos generar una señal cuya frecuencia pueda variar controlada por un voltaje. En este caso es la forma, por decirlo así, donde con una variación de una tensión en la entrada, podemos variar de forma muy específica una frecuencia de salida, en este caso. Definición y principio fundamental. El VCO es un circuito electrónico capaz de generar una señal periódica, ya sea senoidal, cuadrada, triangular o incluso diente de sierra. La característica principal es que su frecuencia de oscilación no es fija, sino depende directamente del voltaje de entrada. Es decir, si cambiamos el voltaje de control, cambia de forma paralela lo que sería la frecuencia de la señal. La fórmula, la cual podemos usar, la vemos acá, que sería una frecuencia final por una frecuencia base o inicial, más la constante de sensibilidad expresada en Hz sobre voltaje por el voltaje de control aplicado. Este voltaje, esta frecuencia base la podemos calcular de diferentes maneras dependiendo del tipo de circuito que tengamos. O sea, por ejemplo, si tenemos un arreglo de amplificadores con resistencia, bueno, de allí podemos calcular lo que es la frecuencia, por eso no lo pongo porque puede ser bastante variable dependiendo del circuito que se vaya a usar. De ahí calculamos la frecuencia base y con esa frecuencia base trabajamos lo que sería todo el circuito. Su variación es suave y continua. Si el voltaje de control cambia, la frecuencia de señal también lo hace. Esto permite que los VCO sean ideales para sistemas donde se requiere variar la frecuencia de manera suave y continua. Aquí lo podemos ver en un ejemplo. Tenemos un circuito sensor, el cual puede traducir alguna variación física o algo que varíe en el ambiente, como una señal o una tensión de salida variable, la cual entra al VCO y lo que va a hacer en su salida es variar la frecuencia. Esta frecuencia puede influir en un receptor y dar de alguna manera, algún dato o alguna señal de salida para hacer algún otro trabajo, en este caso. O variar algo también en la salida, o sea, tener una variación en la salida. Funcionamiento. Existen dos tipos generales de VCO, cada uno con un enfoque distinto para generación de frecuencias variables. Por ejemplo, tenemos el VCO analógico, funciona modificando parámetros físicos de un oscilador, ya bien vistos en el tema anterior. En este caso, como puede ser la capacitancia o la corriente de carga. La carga y descarga de lo que sería un capacitor. En este caso son claves para ajustar frecuencias continuas, que estén bastante cortas. O sea, lo que quiere decir que de alguna manera son usados para tener una precisión bastante buena. Eh, el VCO digital genera frecuencia utilizando contadores, temporizadores o circuitos integrados, como por ejemplo, lo podemos ver acá, el 555. Ofrece una mayor estabilidad frente al ruido eléctrico, en este caso, que se esté trabajando en un ambiente difícil o de mucho ruido, pero es de variación, sus variaciones de frecuencia son discretas, no son tan suaves como lo son en el analógico. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a hacer o donde se vaya a trabajar, cualquiera de los dos puede ser útil. En este caso, si necesitamos una variación de frecuencia muy pequeña y continua, el ideal sería uno analógico. Aplicaciones del VCO en lo que es la electrónica moderna. El VCO son componentes críticos en una amplia gama de sistemas, por ejemplo, que tenemos de forma cotidiana, como puede ser las comunicaciones inalámbricas,
es fundamental en lo que son sistemas de radio, Wi-Fi, Bluetooth y celulares. Se utilizan para generar la portadora de RF, cambiar la estación de radio o de televisión AM, o en este caso de radio FM, y sintonizar la frecuencia. Sin VCO no existiría lo que sería la sintonización automática. En el PLL es una de las aplicaciones más importantes, ya que un VCO forma parte del PLL, el cual es el que más se usa o el que se usa como para estabilizar frecuencia, sintetizar señales de reloj, evitar que la señal se desajuste. Entonces, en este caso, todo tipo de microprocesadores, tarjetas madres y sistemas digitales modernos, el cual usan esta tecnología. Instrumentación y medición. En instrumentos como frecuenciómetros, generadores de funciones, osciladores digitales programables, el VCO permite variar la frecuencia de salida simplemente aplicando un voltaje. Conversión de señales y modulación. En sistemas de comunicación se usan para modulación de frecuencia, en este caso FM. El VCO cambia su frecuencia según el voltaje de señal de modulación. También son usados en lo que es el EFSK Keying por desplazamiento de frecuencia. Fundamentalmente en lo que son las comunicaciones digitales, donde la frecuencia se desplaza para de alguna manera reemplazar datos binarios. Eh, También son usados en lo que es la música electrónica, en los sintetizadores. Los sintetizadores analógicos utilizan VCO para generar notas musicales. El voltaje controla la frecuencia de cada nota, posibilitando así lo que son los efectos sonoros complejos como el vibrato, la variación tonales dinámicas, y son la base de lo que es la música electrónica clásica, por ejemplo, en la música de los 80, 90. Esta forma de hacerlo con VCO era la más utilizada o la que estaba en vanguardia en ese momento. Ventajas y desventajas del VCO. Como todo componente electrónico, presenta un conjunto de pros y contras que definen su idoneidad para diversas aplicaciones. Ventajas. Entre las ventajas tenemos el control suave y continuo de la frecuencia, muy útil en sistemas automáticos, fácil de integrar con amplificadores y filtros y de bajo consumo. Desventajas tenemos sensibilidad al ruido eléctrico, puede tener variaciones de estabilidad térmica. La linealidad no siempre, en este caso, es perfecta. O sea, no es un dispositivo que es completamente lineal. Puede tener algún tipo de histéresis, algún tipo de error en la señal que nos pueda afectar directamente en alguna aplicación, el cual el fin sea bastante concreto. Ejemplos prácticos en lo que es el uso cotidiano, como ya lo había dicho, por ejemplo, en la radio del coche, al sintonizar diferentes emisoras, el Wi-Fi al seleccionar canales para una conexión óptima, por ejemplo, 5G, 2.4G, el teléfono celular al conectarse a distintas bandas de frecuencia. De igual manera, pongo el mismo ejemplo que 3G, 4G, 5G. Sintetizador musical cuando cambia entre notas y tonos. Bueno, aquí haciendo unos conceptos claves de lo que es el VCO, de frecuencia variable. La frecuencia del VCO se ajusta directamente con el voltaje de control, permitiendo flexibilidad en generación de señales. Existen dos tipos, como ya bien lo dije, analógicos y digitales, esencial en las comunicaciones, ya que es la base de todo lo que usamos actualmente, de todo lo que es las comunicaciones, Wi-Fi, Bluetooth, telefonía, radio, etcétera. Y es la base de lo que es el PLL. Componente clave en lo que son los bucles de fase para la sintonización y estabilización de frecuencia. Conclusión. La importancia fundamental de lo que es el VCO, en resumen, es un oscilador cuya frecuencia se modifica en función de la tensión de entrada. Es un componente indispensable para comunicaciones inalámbricas, control de señales, sistemas digitales, música electrónica, equipos de medición. Sin los VCO, la tecnología moderna, como lo que son las radios, celulares, Wi-Fi, no podrían funcionar tal como la En esta conocemos. ocasión voy a darle continuación al tema del
que se viene abordando junto a mi compañero Marcel. Voy a abordar qué es un PLL, sus principios de funcionamiento, algunas aplicaciones que se le pueden otorgar, etcétera. Eh, Iniciemos. Bueno, un PLL básicamente lo podemos representar de la siguiente forma, como en un diagrama de bloques. Esto es un sistema de control de retroalimentación, generalmente es de retroalimentación negativa. Más adelante le voy a explicar por qué, que genera una señal de salida cuya fase está sincronizada con una señal de entrada, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el PLL lo que hace es sincronizar la fase interna y la frecuencia interna de un oscilador que tiene él internamente con respecto a una señal externa, ¿sí? Eh, como es un sistema de retroalimentación negativa, dado que él ayuda a básicamente a estabilizar el sistema. Algunas funciones de los PLL es seguir una frecuencia de entrada, generar una frecuencia estable, multiplicar o dividir frecuencia, depende de la configuración del PLL, recuperar relojes de comunicación digital, demodular FM o FSK y eliminar ruido de fase. Algunas aplicaciones que se pueden dar al PLL depende el área donde se esté utilizando el PLL. Por ejemplo, en electrónica analógica tenemos tres ejemplos. Por ejemplo, la de modulación de FM, de modulación de FSK o rechazo de ruido de fase. Si lo utilizamos el PLL en telecomunicaciones, podemos tener la recuperación de reloj, sincronización de transmisión o regeneración de señales, ¿sí? En el área de radiofrecuencia eh, se utiliza para síntesis de frecuencia y multiplicadores o divisores de frecuencia. Si nos vamos al ámbito de la informática, los PLL son útiles para el uso de los USB para la recuperación de reloj. Y en el área de control y automatización tenemos se utilizan en los sistemas de servocontrol, motores BLDC y sincronización de fases. Algunos tipos de los de PLLs tenemos los PLL analógicos. Un ejemplo de ellos es el LM565, el, el PLL CD4046, y esto se utiliza para señales analógicas o de baja frecuencia. También tenemos los PLL digitales que son utilizados, valga la redundancia, con usa lógica digital o FPGA, ¿sí? Los numéricos, que es el NPLL, que se usan en técnicas DSP, ¿sí? Y son cada vez más comunes en radio definida por software SDR, ¿sí? Tenemos el tipo de PLL de fracción N que son utilizados en radiofrecuencia y permiten pasos de frecuencias muy pequeños, ¿sí? Acá podemos ver algunos encapsulados de los PLL, los podemos encontrar de estas tres formas. Todo depende del diseño y el diseño que nosotros estemos generando, ¿sí? Y también depende del tipo de PLL que vamos a utilizar, ¿verdad? Cómo el fabricante lo realice. Entonces, para finalizar, una idea clave para recordar qué es un PLL. Un PLL es un sistema que persigue, ¿sí? La fase de una señal externa y ajusta a su propio oscilador para coincidir con ella. Es decir, que ella ajusta una fase externa con una fase interna y así busca estabilidad. Gracias.